En el corazón de un conflicto que cambiaría el curso de la historia, emerge la figura inesperada de un joven pastor, dispuesto a desafiar todas las expectativas. David, un muchacho sin formación militar, poseía un conjunto de conocimientos y una actitud que lo diferenciaban claramente de los demás. No era un soldado curtido, ni alguien a quien su pueblo considerara un guerrero, pero había en él algo especial, una fe inquebrantable y una visión que trascendía lo que los ojos podían ver. La historia que estamos a punto de explorar se desarrolla en un contexto de tensión máxima, un enfrentamiento crucial entre los israelitas y los filisteos, relatado en el primer libro de Samuel, capítulo 17. En aquellos días, Israel se encontraba frente a un desafío que parecía insalvable. Los filisteos, conocidos por su pericia en la guerra, lanzaron un reto a los israelitas, un combate singular, representado por un guerrero gigantesco y temido por todos, Goliat. Este colosal filisteo dominaba el campo de batalla, y durante 40 días seguidos, cada mañana y cada tarde, emergía para lanzar un desafío humillante a Israel. Goliat no solo era imponente en estatura, su mera presencia sembraba el pánico en el corazón de todo el ejército israelita. Cada vez que este gigante aparecía, los soldados israelitas quedaban paralizados de miedo. Incluso el rey Saúl, quien debía ser la figura de liderazgo y valentía para su pueblo, se encontraba atrapado por el terror. Este miedo no solo afectaba al rey, se extendía como una sombra sobre todo el ejército, erosionando la moral y aparando la esperanza. En medio de esta atmósfera de temor y derrota, David, un joven con una fe sólida y una perspectiva única, haría su entrada en escena para cambiar el destino de su nación. David no veía las cosas como los demás. Mientras todos percibían a Goliat como una amenaza invencible, David lo veía como una oportunidad para manifestar el poder de Dios. Esta historia nos invita a sumergirnos en un relato donde el coraje y la fe de un solo individuo desafiaron las normas de su época, dejando una lección eterna sobre la verdadera fuente de la valentía. Imaginemos la escena, un vasto y árido valle conocido como el Valle de Elá, ubicado al suroeste de Jerusalén. Un lugar que, en circunstancias normales, sería solo un paso natural, ahora se convertía en el campo de batalla de una confrontación crucial. A un lado del valle, se erigía el campamento israelita, mientras que en el otro extremo, se encontraba el ejército filisteo. Las colinas que rodeaban el valle amplificaban el eco de las palabras de Goliat, quien, día tras día, lanzaba su desafío, haciendo que su voz resonara como un trueno en los corazones de los soldados israelitas. Goliat, el imponente guerrero que lideraba a los filisteos, no era un hombre común. Su estatura era descomunal, alcanzando entre 9 y 11 pies de altura, alrededor de 3 metros, más propio de una leyenda que de la realidad. Imaginemos a este coloso, envuelto en una armadura de bronce que pesaba alrededor de 125 libras, unos 57 kilos, brillando bajo el sol, lo que hacía que su figura fuera aún más intimidante. Su lanza, con una punta que solo pesaba 15 libras, 6,8 kilos, era más un instrumento de destrucción masiva que una simple arma de combate. A los ojos de cualquiera, Goliat representaba la encarnación definitiva del poder militar y la brutalidad. El ejército israelita, compuesto por hombres que habían conocido la guerra durante toda su vida, se encontraba sumido en una profunda desmoralización. Cada vez que Goliat emergía al valle y lanzaba su desafío, los soldados sentían una mezcla paralizante de miedo y desesperanza. Este gigante no solo desafiaba su habilidad para luchar, sino también su fe y su coraje. Las palabras de Goliat se impregnaban de un desprecio tan profundo que hacía tambalear incluso a los más valientes. ¿Cómo podían enfrentarse a un enemigo tan formidable? Incluso el rey Saúl, quien debía liderar con valentía y firmeza, estaba consumido por el terror. Este temor no solo era una debilidad personal, sino un reflejo del estado emocional de toda la nación de Israel. El ejército se encontraba atrapado en un ciclo de miedo que impedía cualquier acción decisiva. Ninguno de los soldados, ni siquiera los más experimentados, se atrevía a dar un paso al frente para enfrentarse a Goliat. La magnitud de la amenaza era tal que no solo temían la derrota, sino las catastróficas consecuencias que ésta tendría para su nación y su fe. Goliat se había convertido en una montaña infranqueable, y el silencio de Israel ante su desafío parecía confirmar lo inevitable, una derrota que acabaría con su esperanza. En medio de este oscuro panorama, el escenario estaba preparado para que alguien,
con una perspectiva diferente y una fe inquebrantable, se levantara. La tensión en el aire era palpable, y todas las miradas estaban fijas en el gigante filisteo, que, con cada desafío, se burlaba de Israel y de su Dios. Sin embargo, lo que nadie en el campamento israelita sabía era que la salvación no vendría de un guerrero entrenado ni de un hombre armado hasta los dientes, sino de un joven pastor que vería en Goliat no una amenaza, sino una oportunidad para glorificar a Dios. Mientras el ejército de Israel permanecía atrapado en un abismo de miedo y desesperanza, la historia toma un giro inesperado con la llegada de David al campamento. David, el más joven de los hijos de Jesé, no era un soldado ni un hombre de guerra, era un simple pastor. Sin embargo, su vida diaria, cuidando ovejas y enfrentando los peligros del campo, lo había forjado de maneras que nadie en el campamento podía prever. David llegó al campo de batalla con un propósito aparentemente trivial: entregar provisiones a sus 3 hermanos mayores, quienes formaban parte del ejército de Saúl. Cargado con grano, pan y queso, David se dirigió al frente, donde sus hermanos, como el resto de los soldados, estaban paralizados por el miedo ante el imponente gigante filisteo. Para David, esta era una simple tarea doméstica, una diligencia sin mayor importancia. Sin embargo, lo que presenció al llegar al campamento cambiaría no solo su destino, sino el de toda su nación. Al llegar, David no pudo evitar escuchar la voz atronadora de Goliat, quien una vez más lanzaba su desafío a Israel. La reacción de los soldados israelitas era inconfundible, un terror absoluto. Este joven pastor, habituado a enfrentar los peligros del campo armado solo con una onda y su fe, se encontró frente a una escena de cobardía que le resultaba incomprensible. Para David, el gigante no solo estaba insultando al ejército de Israel, estaba desafiando al Dios viviente. Su indignación fue inmediata y profunda. ¿Cómo era posible que nadie en el campamento se atreviera a enfrentarlo? Con la curiosidad y el valor de un joven que aún no ha sido vencido por los miedos del mundo, David comenzó a indagar qué se haría por aquel que tuviera la valentía de enfrentarse a Goliat. Su interés no era meramente sobre la recompensa material, sino sobre el honor que debía ser defendido. ¿Qué se hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel?, preguntó David, sorprendido de que aún nadie hubiese respondido al desafío del gigante. La respuesta que recibió no fue alentadora. Los soldados, habituados a la rutina del miedo, le informaron que el rey Saúl había prometido grandes riquezas, la mano de su hija en matrimonio, y exonerar a la familia del héroe de cualquier obligación tributaria en Israel. Sin embargo, a pesar de estas generosas promesas, ningún hombre había dado un paso al frente. Para David, la recompensa era un detalle secundario. Lo que realmente importaba era la defensa del honor de Dios y de su pueblo. Este primer contacto con la realidad del campamento no hizo más que avivar en David un deseo aún más fuerte de actuar. Su corazón ardía con una mezcla de coraje, fe y un profundo sentido de justicia. No era la arrogancia de un joven inexperto lo que lo movía, sino una convicción nacida de la confianza en el Dios de Israel, el mismo Dios que lo había protegido en el campo de pastoreo. Para David, este no era un combate común, era una batalla para defender el honor de Dios y demostrar al mundo que, sin importar cuán grande sea el enemigo, nada ni nadie puede resistirse al poder del Señor. David presenció las provocaciones de Goliat y vio la reacción temerosa de sus compatriotas. Pero lo que lo diferenciaba de los demás era su perspectiva. Mientras todos veían a un gigante invencible, David veía a un enemigo que había cometido el error fatal de desafiar a Dios. La indignación de David no era solo por el miedo de los israelitas, sino por la afrenta que Goliat representaba para el nombre de Dios. Esta indignación se convertiría en el motor de una acción que cambiaría la historia para siempre. Cuando David comenzó a expresar su indignación y a preguntar sobre las consecuencias de enfrentarse a Goliat, las reacciones de quienes lo rodeaban fueron diversas, revelando tanto escepticismo como desdén. Aquellos que conocían a David desde su juventud no compartían su fervor, lo que solo subrayó la singularidad de su valentía y fe. Eliab, su hermano mayor, fue el primero en mostrar su desdén. Al escuchar a David hablar con otros soldados sobre enfrentarse a Goliat, Eliab lo reprendió severamente. Su tono reflejaba una mezcla de frustración y burla, tal vez motivada por la envidia o por un deseo de proteger a su hermano menor. ¿Por qué has venido acá? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu orgullo y la maldad de tu corazón,
que para ver la batalla has venido, le dijo Eliab. Desde su perspectiva, David era solo un joven pastor en busca de emociones y aventura, sin comprender la gravedad de la situación. Para Eliab, la presencia de David era una molestia, una distracción innecesaria en un momento ya de por sí tenso. Pero Eliab no fue el único que dudó de David. El rey Saúl, al enterarse de que alguien en el campamento estaba dispuesto a enfrentarse al gigante, mandó llamar a David. Sin embargo, al verlo, su reacción natural fue de incredulidad. David, un joven sin experiencia en la guerra, sin armadura y sin historial de batallas, se ofrecía a luchar contra un guerrero formidable que había sido soldado desde su juventud. Saúl no pudo evitar expresar sus dudas. «No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres muchacho, y en un hombre de guerra desde su juventud», le dijo Saúl, subrayando la disparidad de fuerzas entre David y Goliat. Para el rey, la idea de que un simple pastor pudiera derrotar al gigante era simplemente inconcebible. Y luego estaba Goliat, el colosal filisteo, quien al ver a David acercarse, no pudo contener su desprecio. Para Goliat, la aparición de este joven pastor era un insulto. Acostumbrado a enfrentar a los guerreros más poderosos, el hecho de que Israel enviara a un muchacho con un simple bastón y una honda no solo era ridículo, sino ofensivo. Goliat lanzó una carcajada llena de desdén, acompañada de palabras que buscaban humillar a David. «¿Soy yo un perro? ¿Para qué vengas a mí con palos?». Goliat no podía comprender cómo alguien tan insignificante como David tuviera la audacia de desafiarlo. Para él, este combate sería rápido y serviría como una lección brutal para cualquiera que osara desafiar el poder de los filisteos. Cada una de estas reacciones, la desconfianza de Eliab, las dudas de Saúl y el desdén de Goliat, subraya la magnitud del desafío que David estaba a punto de enfrentar. Pero también revelan algo más profundo. Nadie, ni siquiera los más cercanos a él, comprendía la verdadera fuente de su valentía. David no se dejó intimidar por las palabras de su hermano, no se dejó desalentar por las dudas del rey, ni se sintió menospreciado por las burlas del gigante. Su confianza no estaba en sus habilidades personales, sino en su fe en Dios. Y esta fe era inquebrantable. Mientras todos los que lo rodeaban veían en él a un joven imprudente o a un pastor ingenuo, David veía una oportunidad para demostrar que la fuerza no reside en la espada o en la armadura, sino en el poder de Dios. Cada comentario de sus detractores no hizo más que reforzar su determinación. David sabía que no era por su propia fuerza que vencería a Goliat, sino por el poder del Dios de Israel, y esta convicción le daba el valor para enfrentarse a lo imposible. Lo que realmente distinguía a David del resto no era su fuerza física ni su habilidad con la honda, sino su perspectiva profundamente espiritual y su inquebrantable fe en Dios. Mientras todo el ejército israelita, incluido el rey Saúl, veía en Goliat una amenaza abrumadora, David percibía algo completamente diferente. Para él, el desafío del gigante filisteo no era solo un asunto de supervivencia nacional, sino una afrenta directa al honor de Dios. La diferencia de perspectiva entre David y los demás israelitas era evidente y reveladora. Para el ejército, Goliat representaba una amenaza tangible, un adversario físico cuya imponente figura y armamento pesado inspiraban un terror paralizante. Los soldados solo podían ver la enorme armadura de bronce, la descomunal espada y la brutalidad encarnada en Goliat. Estaban atrapados en una visión limitada por el miedo, centrado únicamente en lo visible y olvidando la fuerza espiritual que había guiado a su pueblo a través de los tiempos. David, en cambio, poseía una visión más profunda y espiritual. Para él, Goliat no era solo un enemigo de Israel, sino un blasfemo que se atrevía a desafiar al Dios viviente. David no veía a un gigante invencible, sino a un hombre que había cometido el error fatal de desafiar a Dios y humillar a su pueblo. Mientras los demás veían un desafío imposible, David veía una oportunidad para glorificar a Dios y restaurar el honor de Israel. ¿Quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?, preguntaba David con indignación. En su corazón, la lucha no era entre dos ejércitos, sino entre el poder de Dios y la arrogancia de un hombre. La preocupación por el honor de Dios era el motor que impulsaba a David. No le preocupaba el riesgo personal ni la posibilidad de la muerte. Lo que realmente le importaba era que el nombre de Dios estaba siendo ridiculizado por un enemigo pagano, y que ningún israelita había dado un paso al frente para defenderlo. Para David,
Permitir que Goliat continuara lanzando sus desafíos equivalía a admitir que el Dios de Israel no era capaz de proteger a su pueblo, algo que para él era absolutamente intolerable. No podía permanecer en silencio mientras el honor de Dios era manchado. Su fervor no provenía de la necesidad de probarse a sí mismo, sino del deseo de demostrar al mundo que Dios estaba con Israel y que no existía enemigo, por grande que fuera, capaz de resistir su poder. Las declaraciones de fe de David reflejaban esta profunda convicción. Cuando finalmente se acercó a Saúl para ofrecerse como el campeón de Israel, David no lo hizo basándose en su propia habilidad o experiencia, sino en su fe inquebrantable en Dios. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo, afirmó con una seguridad que desconcertó a Saúl. Para David, la cuestión no era si él era lo suficientemente fuerte para vencer a Goliat, sino si Dios cumpliría su promesa de proteger a su pueblo. Y David estaba absolutamente convencido de que así sería. David no solo proclamó su fe ante Saúl, sino que también la expresó directamente a Goliat en el campo de batalla. Frente al gigante, que se burlaba de su juventud y falta de armamento, David respondió con palabras llenas de convicción espiritual: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». Para David, la batalla ya estaba decidida. No era su habilidad con la honda lo que determinaría el resultado, sino el poder de Dios, que siempre había estado con su pueblo y que nunca lo había abandonado. En resumen, la verdadera fuerza de David residía en su fe. Mientras los demás estaban cegados por el miedo y las circunstancias visibles, David se mantenía firme en su confianza en Dios. Su motivación no era la gloria personal ni la recompensa prometida por Saúl, sino la defensa del honor de Dios. Esta fe fue la que le dio el coraje para enfrentarse a Goliat, y es la que ha hecho de su historia un símbolo eterno de la victoria del espíritu sobre la fuerza bruta. El coraje y la fe que David demostró al enfrentarse a Goliat no surgieron de la nada, estaban profundamente enraizados en sus experiencias pasadas. A lo largo de su vida como pastor, David había enfrentado peligros que lo prepararon de manera única para el desafío que tenía ante él. Estas experiencias no solo moldearon su carácter, sino que también reforzaron su confianza en que Dios estaba con él en cada situación, sin importar cuán peligrosa fuera. David no era un guerrero entrenado en el sentido tradicional, pero su vida en el campo lo había puesto en situaciones de vida o muerte. Como pastor, era responsable de proteger el rebaño de su padre de los peligros que acechaban en el desierto, incluyendo leones y osos, depredadores que podían acabar con las ovejas en un instante. David relató a Saúl cómo, en más de una ocasión, había tenido que enfrentarse a estas bestias feroces. Con una valentía impresionante, David se había lanzado tras los leones y osos que se llevaban una oveja, atacándolos con sus propias manos y rescatando a su presa. Estos encuentros no solo fueron actos de coraje, sino que también representaron momentos en los que la vida de David pendía de un hilo, y cada vez había salido victorioso. Para David, estas experiencias eran mucho más que simples episodios de supervivencia. En ellas, veía la mano de Dios actuando a su favor. Cada vez que lograba vencer a un león o un oso, su confianza en Dios se fortalecía. No era por su propia fuerza o habilidad que había sobrevivido, sino por la intervención divina. Estas victorias sobre los animales salvajes se convirtieron en la base sobre la cual David construyó su fe inquebrantable. Si Dios lo había librado de las garras de un león o un oso, ¿cómo no lo libraría de las manos de un filisteo incircunciso? David no veía estos enfrentamientos como meras coincidencias o pruebas de su valentía personal. Entendía que Dios lo estaba preparando para algo mayor. Cada vez que enfrentaba un peligro en el campo, era un entrenamiento espiritual y emocional para el desafío que vendría. David estaba seguro de que estas experiencias no eran casualidades, sino que formaban parte de un plan divino que lo estaba moldeando para un propósito específico: enfrentar a Goliat y demostrar que Dios no necesita grandes ejércitos o armas poderosas para cumplir su voluntad. Todo lo que se necesita es una fe genuina y un corazón dispuesto. Al recordar estas experiencias, David no las mencionó ante Saúl para alardear de sus habilidades, sino para dejar claro que su confianza no estaba en su destreza, sino en Dios. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo, declaró con una convicción absoluta.
Este recuerdo de cómo Dios lo había salvado en el pasado le daba la certeza de que lo haría de nuevo. La memoria de estas victorias pasadas era un recordatorio constante de que Dios era fiel y poderoso para salvar, independientemente de la magnitud del enemigo. Ante estas palabras, el rey Saúl, que inicialmente había dudado de la capacidad de David, comenzó a ver algo diferente en él. Saúl, un hombre que había conocido el favor de Dios en sus primeros años, pudo reconocer en la fe de David una autenticidad y un poder que no había visto en ningún otro soldado. Aunque todavía era escéptico, la convicción y el testimonio de David lo impactaron. Saúl no podía ignorar la seguridad con la que este joven hablaba, una seguridad que no provenía de la arrogancia juvenil, sino de una fe profunda y probada. Así, con una mezcla de duda y esperanza, Saúl permitió que David enfrentara a Goliat, sabiendo que este joven confiaba en algo mucho más grande que su propia fuerza. En resumen, las experiencias pasadas de David, lejos de ser meros episodios de su vida como pastor, fueron momentos decisivos que Dios usó para prepararlo para el desafío de Goliat. Cada batalla contra un animal salvaje fue una lección de fe, una oportunidad para experimentar la protección divina y una preparación para la gran prueba que estaba por venir. David entendió que Dios lo había estado entrenando para este momento, y con esa confianza se dispuso a enfrentarse al gigante, no con la fuerza de un guerrero, sino con la fe de un siervo fiel. El momento decisivo había llegado. Después de convencer al rey Saúl de que estaba preparado para enfrentarse a Goliat, David se dirigió al campo de batalla. Sin embargo, lo que sucedió a continuación desafió toda lógica militar y estrategia convencional. En lugar de equiparse con la pesada armadura que Saúl le ofreció, David tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió enfrentarse al gigante filisteo con lo que conocía mejor, una simple honda y 5 piedras lisas recogidas del arroyo. La decisión de David de rechazar la armadura y la espada de Saúl no fue impulsada por arrogancia ni imprudencia. Al intentar moverse con la armadura prestada, David rápidamente se dio cuenta de que no podía luchar de esa manera. No estaba acostumbrado a cargar con un equipo tan pesado, y sabía que intentar usarlo en combate lo pondría en una desventaja mortal. En cambio, David optó por lo que sabía manejar con destreza, su honda, una herramienta que había utilizado muchas veces antes para proteger su rebaño de los depredadores. Este no fue un acto de desesperación, sino de confianza en que Dios, quien lo había guiado y protegido en el pasado, lo haría de nuevo. Para David, la honda y las piedras eran más que armas físicas, representaban su dependencia en Dios y no en la fuerza humana. Las declaraciones de David a Goliat marcan uno de los momentos más poderosos y significativos de esta historia. Mientras avanzaba hacia el gigante, Goliat lo ridiculizó con desdén, viéndolo como una presa fácil, un joven sin armadura que osaba desafiarlo con una simple vara. Pero David, lejos de intimidarse, respondió con una proclamación de fe que ha resonado a lo largo de los siglos. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Con estas palabras, David dejó claro que la batalla no se trataba de un enfrentamiento entre un hombre y un gigante, sino de un conflicto espiritual en el que Dios mismo sería el vencedor. David no confiaba en su habilidad para lanzar piedras, sino en el poder de Dios para derrotar a cualquier enemigo que se atreviera a desafiar su nombre. Afirmó que ese día, el Señor entregaría a Goliat en sus manos, y que toda la tierra sabría que Israel tenía un Dios vivo, un Dios que salva no con espada ni lanza, sino por su poder. La victoria de David fue tan rápida como inesperada. Mientras Goliat avanzaba hacia él, David corrió al encuentro del gigante. Con una precisión mortal, lanzó una de sus piedras con la honda, y la piedra se clavó en la frente de Goliat. El gigante cayó de bruces al suelo, derrotado con un solo golpe. David corrió hacia él, usando la propia espada de Goliat, lo decapitó, asegurando una victoria total. En ese instante, la batalla que había paralizado al ejército de Israel durante 40 días terminó en cuestión de segundos. La derrota de Goliat tuvo un impacto inmediato y profundo. Los filisteos, al ver que su campeón había caído, entraron en pánico y comenzaron a huir. El ejército israelita, que había estado sumido en el miedo, cobró valor y persiguió a los filisteos, logrando una victoria decisiva. La victoria de David no solo fue una victoria militar, sino una demostración de que el poder de Dios trasciende todas las limitaciones humanas.
un joven pastor, armado solo con una honda y una fe inquebrantable, había derrotado a un gigante, demostrando que con Dios, lo imposible se hace posible. Este enfrentamiento no solo aseguró la libertad temporal de Israel, sino que también dejó una lección duradera sobre la verdadera naturaleza del poder y la victoria. En un mundo que valora la fuerza física y las armas sofisticadas, la historia de David y Goliat nos recuerda que el verdadero poder reside en la fe y en la disposición de confiar en Dios, incluso cuando todo parece estar en contra. David no fue el más fuerte ni el más armado, pero fue el más fiel, y esa fe fue suficiente para cambiar el curso de la historia. La historia de David y Goliat es mucho más que un relato sobre una batalla épica entre un joven pastor y un gigante guerrero. Es una narrativa cargada de profundas lecciones espirituales y morales que han resonado a lo largo de los siglos, inspirando a innumerables personas a enfrentar sus propios desafíos con fe y valentía. A través de este relato, se nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el poder físico o en las armas, sino en una confianza inquebrantable en Dios. Una de las lecciones más claras y poderosas que emerge de esta historia es el concepto de coraje verdadero, un coraje que no surge de la propia fuerza o habilidad, sino de la fe en algo más grande. David demostró un tipo de valentía que va más allá de la simple bravura. Su coraje estaba profundamente enraizado en su fe en Dios. Mientras todo el ejército de Israel, incluido su rey, estaba paralizado por el miedo ante la mera visión de Goliat, David se mantuvo firme porque su confianza no estaba en su habilidad para luchar, sino en la certeza de que Dios estaba con él. Este tipo de coraje basado en la fe es lo que permite a las personas enfrentar situaciones que parecen insuperables, sabiendo que no están solas y que el poder de Dios es mayor que cualquier obstáculo. La diferencia entre David y el resto del ejército israelita es un punto clave de reflexión. Mientras que los soldados veían solo el peligro y el riesgo, David vio una oportunidad para glorificar a Dios. Este contraste subraya la importancia de la perspectiva en cómo enfrentamos nuestros desafíos. Los israelitas estaban tan concentrados en la amenaza física representada por Goliat que olvidaron el poder de Dios, quien había liberado a su pueblo en numerosas ocasiones. David, por otro lado, nunca perdió de vista que el verdadero poder residía en Dios, no en el tamaño o la fuerza del enemigo. Esta lección nos recuerda que nuestra percepción de las dificultades puede cambiar drásticamente cuando las enfrentamos con una perspectiva de fe. La historia de David y Goliat no es solo un relato de tiempos antiguos, sino una inspiración continua para los creyentes de todas las generaciones. Nos desafía a enfrentar nuestros propios gigantes, esos problemas o situaciones que parecen demasiado grandes para ser manejados. Ya sea una enfermedad, un conflicto personal, una injusticia social o cualquier otra dificultad, la historia de David nos invita a enfrentarlos con una fe inquebrantable en que Dios está de nuestro lado. Esta narrativa nos motiva a recordar que, aunque las circunstancias puedan parecer desalentadoras, con Dios nada es imposible. Al igual que David, podemos superar los desafíos más grandes si confiamos en que Dios nos guiará y nos dará la victoria. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, como David, demostraron un coraje extraordinario basado en su fe en Dios. Abraham, por ejemplo, obedeció a Dios con coraje cuando dejó su tierra natal sin saber a dónde iba, confiando únicamente en la promesa de Dios. Josué, al entrar en la tierra prometida, mostró una valentía increíble al liderar a los israelitas en la conquista de Canaán, enfrentando ciudades fortificadas y ejércitos poderosos, confiando siempre en la guía divina. Esteban, el primer mártir cristiano, tuvo el coraje de reprender el pecado y defender la verdad del Evangelio ante sus acusadores, incluso sabiendo que esto le costaría la vida. Pablo, el apóstol, mostró un coraje inquebrantable al predicar el Evangelio a pesar de las persecuciones, encarcelamientos y constantes amenazas de muerte. Cada uno de estos ejemplos refleja el mismo principio que vemos en la historia de David. El verdadero coraje proviene de la fe en Dios y en su plan. Estas lecciones nos invitan a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestros propios desafíos. ¿Nos dejamos intimidar por el tamaño de los problemas o confiamos en el poder de Dios para superarlos? La historia de David y Goliat nos llama a adoptar una fe activa y valiente, una fe que no se achica ante la adversidad, sino que se fortalece con la certeza de que Dios pelea nuestras batallas. Al emular el coraje de David, estamos llamados a ser testimonios vivientes de la verdad de que, con Dios, no hay desafío demasiado grande, ni enemigo invencible.
La historia de David y Goliat no es solo un relato épico del pasado, es un llamado a cada uno de nosotros a vivir con coraje y fe en nuestras vidas cotidianas. Al reflexionar sobre las lecciones espirituales y morales que hemos explorado, es crucial considerar cómo aplicar estos principios en nuestras propias experiencias. La valentía de David, basada en su fe en Dios, nos inspira a ser audaces en nuestra propia fe, enfrentando los desafíos con la confianza de que Dios está de nuestro lado. Como creyentes, estamos llamados a mostrar coraje en nuestra fe, especialmente en tiempos de adversidad. No siempre enfrentaremos gigantes literales, pero todos nos encontraremos con situaciones que pondrán a prueba nuestra fortaleza y convicción. Estos gigantes pueden tomar la forma de dudas personales, conflictos en nuestras relaciones, problemas en el trabajo, enfermedades o presiones sociales. Al igual que David, debemos recordar que nuestra valentía no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de nuestra relación con Dios. La historia de David nos enseña que el verdadero coraje es seguir adelante confiando en Dios, aun cuando el desafío parece insuperable. Ser valiente no se limita a enfrentar grandes desafíos, también se manifiesta en nuestras decisiones diarias. En la vida cotidiana, el coraje puede significar hablar la verdad en situaciones difíciles, defender a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos, o mantener nuestra integridad cuando es más fácil conformarse con lo que hace la mayoría. La valentía de David nos anima a actuar con firmeza y convicción en todas las áreas de nuestra vida, recordando que cada decisión, por pequeña que parezca, puede ser un acto de fe. Por ejemplo, hablar la verdad puede requerir valentía en un mundo donde la verdad a menudo se distorsiona o se pasa por alto, en favor de la conveniencia. Puede significar desafiar la injusticia, incluso cuando hacerlo podría ponernos en desacuerdo con los demás o poner en riesgo nuestra posición. Defender a los oprimidos es otro acto de valentía cotidiana. Requiere que nos pongamos de pie por aquellos que no tienen voz o poder, sabiendo que Dios está con nosotros en la lucha por la justicia. Mantener la integridad es quizás una de las formas más desafiantes de valentía, especialmente en un mundo donde la presión para comprometer nuestros valores puede ser intensa. Ser fieles a nuestros principios, incluso cuando nadie está mirando, es una manifestación del coraje inspirado por la fe. Es fundamental reconocer que este tipo de coraje no se basa en nuestra capacidad personal, sino en nuestra relación con Dios. David no dependía de su fuerza o habilidad para derrotar a Goliat, su confianza estaba completamente en Dios. De la misma manera, nuestro coraje proviene de saber que Dios está con nosotros y que Él es capaz de darnos la fuerza necesaria para superar cualquier desafío. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, debemos recordar que no estamos solos. Dios nos acompaña y nos capacita para enfrentar cualquier obstáculo con la certeza de que Él tiene el control. Hoy en día, los desafíos que enfrentamos pueden ser diferentes a los que enfrentó David, pero la necesidad de coraje y fe sigue siendo la misma. Enfrentar las presiones de conformarse con el mundo, resistir la tentación de comprometer nuestros valores, y mantenerse firme en la fe en un entorno cada vez más secularizado requiere una fuerza y convicción profundas. Vivimos en un mundo que a menudo valora el éxito y la popularidad más que la integridad y la verdad. Sin embargo, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser diferentes, a reflejar los valores del reino de Dios, incluso cuando eso signifique nadar contra la corriente. Esto puede incluir resistir la presión de aceptar normas sociales que no se alinean con los principios bíblicos, o ser un testigo fiel del amor y la justicia de Dios en un mundo que puede ser indiferente o incluso hostil a esos valores. La historia de David y Goliat nos recuerda que, con Dios a nuestro lado, no hay desafío demasiado grande. La verdadera valentía no se encuentra en la fuerza física o en las armas de guerra, sino en una fe profunda en que Dios pelea nuestras batallas. Al final, el coraje de David fue recompensado porque confió en Dios y actuó en base a esa confianza. Nosotros también podemos enfrentar nuestros desafíos con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros y que, cuando actuamos en su nombre, podemos superar cualquier obstáculo. La verdadera valentía, entonces, es vivir cada día con la certeza de que Dios está en control, que Él es nuestra fuerza y nuestra guía, y que, a través de nuestra fe en Él, podemos lograr lo imposible. Al seguir el ejemplo de David, podemos encontrar el coraje para enfrentar nuestras propias batallas, grandes o pequeñas, con la confianza de que Dios está a nuestro lado, y con Él, la victoria es segura.